propósito de la denuncia que apareció en informativo, ¿en qué programa fue Víctor Hugo? En Panorama, creo, ¿no? En Panamericana, en Panorama, el programa de Rosana Cueva. ¿Vieron? Los textos escolares son una vergüenza, pero un papelón, un papelón. ¿Cómo, con eso estudian los chicos en el Perú? Increíble. Bueno, no sé si para hacer un mini análisis de cómo estamos en el país en el tema de la educación, porque esta es la época del año en que los papás se activan, ¿no? Ya tengo que inscribir a mi hijo en el colegio, a ver qué va a hacer, qué colegio ir, ¿no? Ingresar al colegio es más difícil que ingresar a la universidad. Es todo un estrés espantoso. Bueno, estoy aquí con la persona indicada, el educador León Dratenberg en el programa. León, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos. Aquí estamos. Pero, ¿viste el reportaje de Panorama de estos textos escolares que Sí. son de terror? Ahora, es un problema, sin duda alguna, tener un buen corrector, así como en los textos que no son de matemáticas, sino de historia, literatura, Claro. donde necesitas un buen corrector ortográfico, que es el que pule todos los posibles errores en la redacción o en la composición o en las palabras que se usan, los acentos y demás. Entonces debieran haber correctores matemáticos, digamos, para los libros de matemáticas. 3.000 más 2.000 no es 7.000. Claro, porque a veces son errores tipográficos, a veces son errores que nos ocurren a nosotros también cuando Seguro. escribimos, que se nos cambia un número por otro. Entonces, lo que tiene que haber es una pulida, una revisión de, normalmente una editorial seria, lo que hace es armar un equipo de revisores que toman el libro semifinal, digamos, producido por la editorial y le piden que resuelvan todos los ejercicios, que resuelvan todos los problemas como si fuera un alumno, para ver si detectan algún error o alguna falla. Y entonces, probablemente el nivel de acierto sea pues 99%, pero cuando te hacen un reportaje y analizan pues cientos de ejercicios, problemas, enunciados y demás, es posible que en ese 1% encuentres errores o encuentres inclusive conceptos equivocados. Esto de ninguna manera pretende justificar que esos errores existan. En todo caso deberían haber pues fe de ratas o Claro. algún tipo de... pero también hay que proporcionar la crítica, ¿no? Porque a veces tú agarras un libro de 300 páginas, encuentras 2 errores y dices, oye, este libro no sirve, no claro, no sirve para sirve. nada. Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso, pero sin duda alguna la aspiración debiera ser que haya una corrección, digamos, por eso se contratan editoriales serias. Que a conciencia hagan segundas y terceras revisiones de sus textos, ¿no? Ahora, León, decía que en esta época del año pues los papás nos activamos, ¿no? Los que tenemos que poner al colegio a los chicos y decidir el colegio, es todo un tema, en realidad, ¿no? Hay, por ejemplo, y sobre el colegio hay pues los que te dejan toneladas de tareas, los colegios que no te dejan muchas tareas, los colegios que no te dan nada de tarea, los colegios laicos, los colegios religiosos. ¿Cómo uno elige el colegio? Mira, la tarea en realidad es un ritual que pertenece a la educación del siglo XIX, digamos. O sea, estamos hablando de 1800. Sí, que era la época en la que el niño, lo único que hacía era ir al colegio, trabajar, se quedaba en el colegio en realidad más horas que hoy, y eventualmente si era un niño trabajador iba a trabajar después, y si era un niño de clase media o un niño que no tenía que trabajar, entonces hacía en casa todo aquello, digamos, tenía la jornada de colegio y la jornada de casa, que era una extensión del colegio, donde tenía que leer y escribir y practicar y todo, porque era lo único que hacía en su vida, o sea, toda su infancia la pasaba como alumno, por decirlo de alguna manera. Claro. Entonces la tarea se convirtió en una especie de ritual que complementa el día escolar para que el alumno esté ocupado en su casa haciendo algo que tenga que ver con el colegio, que era la única actividad de su vida. Sin embargo, cuando se empiezan a hacer investigaciones sobre cuál es el valor de las tareas, más y más se descubre que en realidad las tareas no sirven para nada en términos de aprendizaje significativo.
O sea, cumple el rol de que el alumno haga copy-paste o que llene papeles o que esté sentado, digamos, porque si no lo castigan los O sea, padres. el mejor colegio no es el que más tarea deja. Para Yo nada. estoy completamente de acuerdo con lo que está pasando en Ica, que han dicho ya, tareas, chau. Así es. Entonces, la tarea corresponde a un modelo educativo que asume que el alumno, mientras más escribe o mientras más ejercicios hace, entonces más aprende. Y eso, según las evidencias que tenemos, basta preguntarle a los profesores que reciben a los egresados de secundaria del Perú en las universidades y que han hecho toneladas de tareas a lo largo de su vida, que lo primero que te dicen es que los alumnos no saben nada, no entienden nada, no aprendieron nada, no razonan, no piensan, no analizan, no comparan. Entonces, ¿para qué sirvieron todas esas tareas? La propuesta de hoy en día es que aquellas cosas que tienen que ver con el aprendizaje significativo, que tiene algún tipo digamos, de requerimiento de parte de la escuela, se tienen que hacer en la escuela. Y que fuera de la escuela el niño, si el niño tiene interés de leer, si el niño tiene interés en hacer sudokus, si el niño tiene interés en hacer lo que quiera, obviamente va a poder dedicar horas de su vida para eso. Pero de ahí a asumir de que todos los alumnos tienen que sentarse en su casa 2, 3, 4 horas diarias para llenar papeles, para hacer ejercicios, y que además muchas veces ni siquiera el profesor los va a revisar ni los va a considerar para la clase, termina siendo un absurdo. Es una carga para los alumnos, para los padres, para los profesores en el supuesto que quisieran revisar las tareas. Claro, ahora, esa idea es una idea equivocada, entonces, que mientras más te hable de lo mismo, más vas a aprender. O sea, ya recibiste tu dosis de 8 horas en el colegio, ahora ten tu dosis de 4 horas en la casa. Y yo creo que los chicos deben explorar otras habilidades. O sea, la casa está para explorar habilidades sociales, el deporte, hasta para el ocio. Una de las cosas que te dicen hoy día todos los estudios es que a los chicos les faltan habilidades espaciales, les falta más exploración viva, científica, de la naturaleza, y les falta más trabajo corporal, les falta más desarrollo físico. Todas estas campañas contra la obesidad y demás, agarra a un niño, por ejemplo, que todo el día está en el colegio y después tiene que estar 5 horas en la casa haciendo tareas, y compara su desarrollo físico con el chico que termina el colegio y después del colegio se va a hacer deportes, o se va a caminar, o se va a pasear, o se va a correr, olas, o se va a hacer actividades físicas. Ese niño no solamente no va a ser obeso, sino que va a estar lleno de energía, va a estar oxigenado, va a tener la mente despejada, comparada con el otro que lo único que quiere es dormir, descansar, y eventualmente quedarse sentado comiendo o tomando, porque eso es lo que necesita para poder continuar haciendo sus tareas. Entonces hay que tener cuidado con todo eso, ¿no? De procurar que los niños puedan sentir que su vida es más que simplemente estar sentado y trabajando sobre un cuaderno, sobre un libro. ¿Y qué pasa con esos modelos ok, del colegio puede tener ese formato? Estamos ahí en modo discoteca. Gordo, bájale al interno que acá estamos así en modo discoteca. Sí, estamos ahí. ¿Qué pasa cuando tú en la universidad es una extensión del colegio? Claro, pero entonces seguimos en el mismo error. Lo que ocurre es lo siguiente. Primero, valía la pena que se pregunten los adultos de hoy, digamos, cuánto les ha servido las tareas o qué cosas se acuerdan de las tareas, y probablemente les va a ayudar a entender lo poco relevante que son. En segundo lugar, mira, les están exigiendo a los niños, siendo niños y jóvenes, que hagan más de lo que haría cualquier trabajador en una oficina formal, donde de acuerdo a la ley trabajas 8 horas diarias y después a tu familia, a descansar, tu vida, o 2 horas en el transporte, dependiendo de dónde vives. Claro, hay la gente que le llaman workaholic, o sea, los adictos al trabajo. Los adictos al trabajo que van a trabajar en su casa también, pero se ve como una enfermedad, no se ve como no es un atributo. Un atributo. Al contrario, un buen empleador hoy en día te diría, desconéctate cuando te vayas a tu casa, porque así vas a estar más relajado y vas a ser más productivo mañana en el trabajo. Es más, te obligan a tomar vacaciones. No hay vacaciones útiles de seguir estudiando. Te dicen, vete de vacaciones, desconéctate.
Bueno, a los chicos del colegio le dicen exactamente lo contrario. Le dicen, tienes que trabajar en la mañana, en la tarde, en la noche, fin de semana, no hay vacaciones, tienes que tener toda tu vida centrada en tu quehacer escolar, y con eso le están exigiendo que sea un schoolcoholic, o una cosa así, un adicto al no, colegio. un adicto al colegio, que es absolutamente No, contraproducente. además, lo único que va a hacer es distanciarlo del colegio, más bien. Vámonos a un corte, 8 de la mañana con 16 minutos aquí en Capital. 8 de la mañana con 21 minutos, así es. Jorge Chávez está en la avenida Tacna, si no me equivoco, donde acaba de terminar la misa del Señor de los Milagros. Goki. Efectivamente, Carlos, ¿cómo estás? Y de esta forma entonces se inicia ya el recorrido profesional de la imagen del Señor de los Milagros, luego de culminar la misa oficiada por el cardenal Juan Luis Cipriani. Mucha atención además a nuestros amigos oyentes y televidentes. La imagen del Cristo Moreno se encuentra en estos momentos ya en la cuadra 3 de la avenida Tacna, con dirección ya hacia Girón Callao para ingresar hacia la Plaza de Armas y recibir los homenajes de las principales autoridades de nuestro país. Anotamos además, Carlos, que se ha resaltado mucho durante la misa la visita que cumplirá el Papa Francisco en el mes de enero. Estamos a 3 meses, por cierto, de la llegada del Papa, y es por ello que el cardenal Juan Luis Cipriani resaltó mucho la fe y la devoción que deben tener los peruanos para recibir con fe y esperanza al sumo pontífice. Reiteramos, cuadra 3 de la avenida Tacna, de imagen del Señor de los Milagros. Contigo, Carlos, en el estudio. Gracias, Coqui. 8 de la mañana con 22 minutos. Ica. Escolares ya no llevarán tareas para realizar en casa. A partir de este 9 de octubre entró en vigencia en el departamento de Ica el acuerdo de Consejo Regional número 032-2017 GORE Ica, que prohíbe a los maestros dejar a sus alumnos tareas para realizar en casa. Las actividades solo serán realizadas en las aulas del colegio. Según informó la directora regional de Educación Ica, María Victoria Madrid Mendoza, la medida abarca los colegios privados y públicos de las provincias de Ica, Pisco, Chincha, Nazca y Palpa. Muchos de nuestros estudiantes están recargados de tareas que les quita la libertad y ese encuentro familiar que deben tener los estudiantes. Bueno, Aquí en el programa Educador. Pero no. Sí, la medida me parece correcta en el sentido de que es importante transmitir un mensaje de que las tareas no están cumpliendo un rol formativo, sino más bien están convirtiéndose en una carga, un desgaste, una preocupación inútil. Pero lo interesante es que se prohíbe algo que nunca se permitió. O sea, no es que estén dando marcha atrás a algo que anteriormente decían hay que hacer. O sea, no es que había una resolución que decía dejen tareas, claro, y ahora viene una que dice no dejen tareas. O sea, no es parte de la currícula, digamos, del diseño de educación que haya tareas. Es lo que hacen es decir, a partir de una costumbre que tiene 200 años de antigüedad, sale la Dirección Regional de Ica a decir, ¿saben qué? Esta costumbre no tiene sentido y mucho menos que sea compulsiva, obligatoria y demás, y por lo tanto se pide en el caso de Ica que desistan de dejar tareas, cosa que también se hace en algunos otros países. Hay movimientos de padres, por ejemplo, en Francia, en España, en Alemania, contra las tareas. En Bolivia me parece que también dieron una norma así, pero solamente para las vacaciones o los fines de semana, si no me equivoco. Mis hijos en vacaciones y dejan tareas. Así es. Entonces, sí, son vacaciones. Es otra vez toda esta cuestión, esta euforia, esta histeria con respecto a las tareas. Y yo creo que aquí hay un problema de falta de liderazgo de las autoridades educativas para informar y formar a la opinión pública, porque los padres, de alguna manera, cuando esperan que el colegio deje tareas, es porque en el ambiente daría la impresión de que ese es un sentido común, daría la impresión de que eso es lo normal, lo correcto, más bien se quejan del colegio que no deja tareas. Pero alguien tiene que explicarles qué significa esto de las tareas y por qué es que hoy en día ya no tiene tanto sentido, y cuáles son los efectos perversos o nocivos de las tareas escolares. Y entonces, para eso debiera haber una voz, probablemente la del ministro de Educación, que salga a los medios no solamente a hablar de presupuesto y a decir que van a hacer reformas de uno u otro tipo, que muchas veces son solamente etiquetas para decir más de lo mismo, sino que salgan en un rol orientador. La opinión pública tiene que ser formada, tiene que ser informada, tiene que ser orientada.
Y quizás no se ha hecho hasta ahora, en la mayoría de los casos, porque los ministros no eran pedagogos, no eran educadores que entiendan la vida de los niños y los padres y la escuela desde su propia experiencia, sino desde su rol de gerentes o de profesionales de otros campos. En este caso, Idel Wexler sí es pedagogo y podría hacerlo. Y de lo que se trata es periódicamente salir a los padres y decir, miren, lo que hay que plantearse como prioridad para el currículo es esto. Lo que ustedes como padres podrían hacer para acompañar a sus hijos es esto. La razón por la que existe educación sexual en la escuela es esta. El sentido de una evaluación censal, lo que fuera, está la otra. El tema de las tareas tiene que ver con esto. El bullying, es decir, alguien que les explique a los padres, ¿no?, el sentido de las cosas, y que en tips de 3 minutos, 5 minutos, en lugar de estar hablando todo el tiempo de presupuesto y de infraestructura, empiecen a hablar de educación. Porque si no, ¿quién educa a la opinión pública, a los padres de familia, a los usuarios del sistema educativo, si es que no hay ninguna institución, ninguna voz autorizada que lo haga? Y entonces pueden ocurrir cosas absolutamente retrógradas, como por ejemplo esta discusión que hubo en el Congreso de correr la fecha de ingreso de los niños del corte del 31 de marzo al 31 de julio. Vienen 2 o 3 congresistas a decir cualquier barbaridad, contratan uno que otro psicólogo o quien fuera para que dé un argumento que es absolutamente despreciable desde el punto de vista de la ciencia. Y te dicen de que no hay ningún problema, que hay que correr la edad de ingreso en lugar de los 6 años para que entren a los 5 años y medio, que es un absurdo. Pero si no hay una opinión pública informada, si no hay una opinión pública que entiende el tema, si no hay una opinión pública que entendió de que mientras más tiempo los niños jueguen y los niños exploren y los niños curioseen antes de formalizar su aprendizaje escolar, mejor, entonces van a estar sometidos a la opinión de unos cuantos que te dicen, claro, de que si hacer y cómo lo tienes que hacer. Tu hijo a los 2 años es un genio y por lo tanto ya tiene que entrar al colegio, y no pasa nada con que un niño de 14 años entre a la universidad, que es esos absurdos. Imagínate un niño de 14 años porque tiene algún desarrollo intelectual adelantado en algunos temas, que es expuesto a tener compañeros de 20 años para que en la universidad convivan y que tengan una vida sexual, una vida de bares y de drogas y de amanecidas y demás. Para la cual no tiene ninguna defensa, para la cual no tiene ninguna formación para poder escoger esto sí, esto no, con esta gente sí, con esta no, estas actividades sí las hago no, solamente porque intelectualmente puede aprobar una prueba de matemáticas o lo que fuera. Entonces, ese tipo de cuidados que hay que tener y ese tipo de discusiones para que los padres entiendan el sentido de las cosas debiera estar liderado, por un lado, por los voceros y principalmente la figura del ministro de Educación, y por otro lado también por autoridades, digamos, institucionales, como podrían ser los decanos de educación de las universidades o de instituciones formativas de prestigio, pero el espacio está vacío. Y entonces salen unas cuantas personas a decirte, por ejemplo, que hay que eliminar 3, 4 cosas del currículo, o si es posible todo el currículo, porque afecta la sexualidad de sus hijos o la identidad sexual de sus hijos, y como todo el mundo está desinformado y nadie entendió la razón por la cual el currículo aborda las cosas de cierta manera, entonces ese grupito que hace el lío termina imponiendo su criterio, que es retrógrado. Errado. Claro, errado, retrógrado, o en todo caso quitándole a la gran mayoría de las familias del Perú la posibilidad de que la escuela genere un espacio en el que se puedan tratar cosas que normalmente no se tratan en el hogar, y que dejan a los chicos expuestos a lo que se les ocurra, a la gente que encuentran en la calle o a sus pares, o eventualmente a lo que pueden ver en una película pornográfica. Y entonces, ¿dónde está el rol de la escuela? ¿Dónde está el rol del Estado, que le provee a los ciudadanos y a los escolares los espacios, las oportunidades para pensar anticipadamente aquellas cosas con las que van a tener que confrontarse conforme van creciendo? León, vámonos a un corte, ¿te parece? Y me gustaría que nos llamen, 212-5353, porque hay padres de familia,
que más bien exigen, van al colegio a pedir tareas. O sea, yo me he cruzado con gente que me dice, oye, no le están dejando tareas a nuestros hijos. ¿Qué mejor no, porque si no, ¿qué me voy a hacer con él en la casa? Tampoco es así, ¿no? 8:31 aquí en Capital. Un modelo que no nos hace mejores en todo caso, ¿no? Porque resolver 1000 ejercicios, el Baldor, por ejemplo, es una oda espantosa. Claro, lo que pasa es que el Baldor parte del supuesto que si tú haces 5000 ejercicios, entonces aprendiste matemáticas. Y esa es la manera más mecánica, eso lo puede hacer un robot. O sea, yo le doy un robot el Baldor y me va a resolver todos los ejercicios. Eso no quiere decir que tiene razonamiento matemático, eso no quiere decir que tiene una lógica. Eso solamente quiere decir que se va entrenando y va llenándose la cabeza con una cantidad de problemas tipo, de tal manera que cuando te toque otro problema parecido, tú lo asocias a un problema anteriormente ya resuelto y con eso resuelves, pero eso no quiere decir que estás haciendo razonamiento matemático, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando ahora tienes que usar la cabeza y se te presenta un problema que no tienes el modelo? Lo que se ve en el Perú, por ejemplo, en las pruebas censales, en matemáticas, es que todas las preguntas de aplicación directa, mecánica, los alumnos tienden a contestarla bien, mayoritariamente. Todas las preguntas de razonamiento las contestan mal. Eso lo que te está diciendo es que de tanto practicar no quiere decir que vas a desarrollar un razonamiento o una habilidad, ¿no es cierto? Tienes que pensar, tienes que entender, tienes que analizar, tienes que confrontar, tienes que criticar. Y las tareas normalmente son parte de esa familia de las cosas que haces mecánicamente, porque para poder razonar tienes que confrontar, tienes que discutir, tienes que tener al frente un provocador, un profesor que te interroga o que te sugiere o que te propone. Cuando tú tienes que estar solito en tu casa, sentado con tu cuaderno, tu libro, lo que vas a hacer son cosas mecánicas. Tan es así que desde que inventaron Internet, los alumnos tienen la santa solución de hacer el copy-paste, que además los profesores ni lo leen. O sea, ese tipo de cosas hay que empezar a repensarlas. Yo creo que en la medida de que un alumno disfrute de su vida escolar, y eso incluye las horas extraescolares, y el alumno la pase bien durante su vida escolar, el alumno ame aprender, ame razonar, pensar, trabajar en equipo, investigar, curiosear, etcétera, vas a cultivar un apasionado por el aprendizaje mucho más potente y capaz que el alumno que odia la escuela, odia las tareas, odia las clases, se molesta y todo su día está ocupado en cosas que no le gustan, y en función de eso él tiene que construir su autoestima, su autoimagen de valía. ¿Por qué un niño no tiene derecho a disfrutar de su vida escolar? ¿Por qué la escuela tiene que asociarse con una tortura, con una cárcel, con un espacio en el cual lo divertido se deja solamente para si te portas bien? O para el recreo, para los 15 minutos de recreo. Así es, si te portas bien, entonces vas a hacer algo que te gusta. Cuando en realidad yo debería hacer todo lo que me gusta y entonces no va a haber necesidad de portarme mal porque estoy haciendo algo que me gusta. Entonces, en lugar de construir una vocación por el gusto, por aprender, lo que se está cultivando es un disgusto por la escuela o el disgusto por las clases y demás. Y ahí perdemos todos, pues porque un alumno que no cultivó su talento, que no desarrolló su pasión por aprender, que no quiere investigar, lo que va a buscar es cómo se distancia lo más posible de actividades de aprendizaje. Y lo mismo va a ocurrir en la universidad, porque tenemos una cantidad de gente en la universidad que hace lo mínimo necesario porque no le gusta aprender, porque no le apasiona, lo único que quiere es cumplir. Con un formulario es como un mínimo necesario para aprobar un curso y con eso irte a hacer lo que te gusta, que está fuera de la universidad. Entonces, creo que es importante que empecemos a replantear todo eso, a revisarlo y a no tenerle miedo a confrontar estos paradigmas clásicos que quizás tuvieron su momento hasta el siglo pasado, porque eso era lo que se conocía, eso es lo que se acostumbraba. Pero hoy día la neurociencia, la psicología, la pedagogía nos dicen que hay tantas maneras interesantes de encender el cerebro de los niños que simplemente convertirlos en robots no es una buena opción para formar ciudadanos competentes.
y para formar pensadores, y para formar investigadores, y para formar gente que tenga espíritu crítico. Claro, porque el colegio lo que se está convirtiendo es en un espacio donde te dicen qué hacer, digamos, Claro. ¿no? Entonces, como me dicen qué hacer, ¿no? Robotito. A ver, vamos con alguna llamada. Hay varias. Félix, buenos días. Buenos días, Galdós, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Un Aquí. saludo ahí también al amigo Trattenberg. ¿Qué tal? Así es. Buenos días. ¿Cuál es tu consulta? Sí, bueno, en realidad te puedo contar mi experiencia, ¿no? Yo me gané prácticamente un tremendo lío. Yo tuve la oportunidad de ser profesor de educación inicial. Dios mío, me gané que la directora, como se dice popularmente, casi me ponga de cabeza, porque traté de cambiar todo. Dejaban tareas desde inicial. Querían que para las vacaciones me armaban un lío porque no dejaban que sea una hojita del bendito libro de aplicación. Yo decía, pero los chicos tienen que aprender a través del juego, a través de este tipo de actividades. Sí, pero los padres tienen que ver que el chico haga hojas, que el chico haga tareas, que el chico haga patatín, patatán, patatán. Dime, si desde tan pequeño lo pones a esa tortura, ¿qué esperas tú que ese niño haga en primaria, en secundaria? Cuando tú les dices de lunes a viernes a salir a tocar con un poco de pelota o ir a montar algo de bicicleta, ¿qué dicen? No, de lunes a viernes no pueden salir porque tienes que hacer tareas. O sea, la, digamos, satanización de la tarea empieza desde los propios padres, ¿no? Desde mejor colegio, más tareas. Sí. Mejor educación, más tareas. Mejores resultados, más tareas. Y concluyo con esto. Ayer el conductor que reemplazó a Hugh Walker en la noche trató este tema y francamente quería yo ponerlo de cabeza, hermano. Porque dijo que lo del gobierno regional era una especie de abuso que estaba ellos pasándose de la autoridad que venía del Ministerio de Educación y que obedecía a la política educativa de dejar tareas. Me van a preguntarle, oye, ¿dónde está escrito eso? Gracias, un abrazo. Gracias, muy amable. Bueno, esto tiene que ver con lo que decía yo antes, que si no hay una opinión orientadora de una autoridad formal, por ejemplo, el Ministerio de Educación, el ministro, el viceministro de Gestión Pedagógica, que salga a decirle a los padres de familia de los niños de inicial, señores, las tareas no tienen sentido. O sea, no sé si el concepto debe ser prohibir, porque de alguna manera estás contradiciendo una propuesta de darle a los maestros un espacio de acción un poco más autónomo dentro de sus escuelas. Pero tienen que haber lineamientos muy claros. O sea, si el Ministerio de Educación saldría a explicarle a los padres, decirles la razón por la que no debe haber tareas es X, Y, Z, y nosotros como Ministerio de Educación tenemos esa línea, esa vocación, y queremos que ustedes entiendan por qué, los maestros, como el que habló por la radio, se van a sentir mucho más respaldados en insistir en su propuesta que cuando están totalmente indefensos. Entonces viene una presión de padres que exige tareas, por ejemplo, y los profesores, como no tienen nadie que los represente desde el punto de vista formal, institucional, entonces se quedan expuestos a la presión de los padres y lamentablemente, en muchos casos, los colegios públicos y no pocos privados se dejan vencer por la presión de los padres. Entre otras cosas porque no tienen un amparo de la institución pública que debería ser la que soporta la postura de los profesores, que es el Ministerio de Educación. O la elección regional, como en el caso de ICA, ¿no es cierto? Entonces, que salga de decir, señores, esto no tiene sentido por tal y tal razón, y nuestra política, nuestra visión educativa es que los niños deben hacer en el colegio lo que es relevante para el aprendizaje de acuerdo al currículo escolar, y una vez que terminaron el colegio tienen su vida para otras cosas. Algunos van a trabajar, algunos van a terapia, algunos van a estudiar, algunos se van a descansar, algunos van a cuidar a los hermanitos, algunos van a jugar, van a hacer deportes, van a hacer un hobby, van a hacer lo que le dé la gana. La escuela no tiene por qué sentir que su tarea es invadir las 24 horas del día de un niño, de un joven. Ese no es su rol. No, además les queda tampoco lo que queda de la tarde. ¿Por qué hora llega un chico del colegio? Terminas a las 3. 4 llegas a tu casa, almuerzas, mientras que 5 de la tarde.
Y de ahí te tienen hasta las 9 de la noche haciendo tareas. Y en las zonas más populares donde los niños ayudan en el quehacer del hogar o Sí, en claro. el trabajo y demás, los están cargando las horas del colegio, las horas de trabajo, para acompañar, digamos, a la familia o al negocio familiar o lo que fuera, cuidar a los hermanitos, en fin, dependiendo de las tareas que tengan en el hogar. Y encima desgastarlos también haciendo cosas insulsas en la casa que se llaman tareas, para poder ser buenos alumnos. Es decir, creo que hay una desproporción total en la comprensión de cuál es el rol del colegio, cuál es el rol de las actividades de aprendizaje que ocurren dentro del colegio y qué hay que hacer en el tiempo fuera. Ahora, si un alumno disfruta de leer y quiere leer 1000 libros, o disfruta de leer historia, o de hacer crucigramas, o de resolver ejercicios de matemáticas, o de explorar en el jardín para analizar las hojas o las flores, y lo hace porque esa es su pasión, porque ese es su interés, él puede dedicarse a hacer tareas o actividades, digamos, que tienen formativas también fuera del horario escolar, pero no porque todos los alumnos por igual han sido obligados por un profesor a que agarren un libro y del ejercicio 1 al ejercicio 20 todos tienen que resolver, les interese o no, entiendan o no, sepan o no, les sea útil o no, porque hay que cumplir el ritual de la tarea. Fatal, fatal. Sí, además el espacio de la casa debería estar diseñado para que el chico vuele en lo que le provoca, ¿no? En lo que le provoque. León, te agradezco mucho. Bueno, muchísimas gracias. Pucha, tú debiste ser director de mi colegio, ¿eh? Me dejan kilos de tareas, me dejan tareas hasta vacaciones. A ver, lo que hay que entender es que las tareas son solamente un apéndice de una concepción educativa, que tiene que ver, por ejemplo, también con todo el tema de, digamos, el currículo escolar, tiene que ver con las notas, o sea, pones nota o no pones nota, tiene que ver con los sistemas de castigo, tiene que ver con la disciplina positiva, tiene que ver con tu imagen de niño, tiene que ver con tu concepción de maestro, es decir, es todo la concepción de los padres, es decir, la tarea es un detalle dentro de una manera de ver lo que es la vida escolar, que es la que tiene que ser confrontada, y para lo cual yo esperaría que voces autorizadas como la del ministro, la viceministra o el viceministro de Gestión Pedagógica respalden a los profesores que tienen que confrontar a los padres de familia que no por mala intención, sino porque es lo único que conocen, aspiren a que el colegio siga haciendo lo que hacía hace 100 años. Así es, y eso no puede ser. Gracias, León, muchísimas gracias. León Trachtenberg estuvo aquí con nosotros. 8:46 en Capital, volvemos. Ya volvemos con Carlos Galdós.